Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, compartiendo como siempre aquí en FETV el Catecismo de la Iglesia Católica. Para nosotros como siempre es un privilegio poder compartir con todos ustedes estos momentos que nos placen y que nos ayudan a formarnos más, y por eso nos llena de regocijo, porque qué alegría conocer más de la doctrina de nuestra Iglesia, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, para poder nosotros continuar con el programa, tenemos que siempre recordar que esto es posible gracias a cada uno de ustedes, a sus oraciones, a su trabajo, a su generosidad. Siempre agradecemos su sintonía, que nos acompañen, porque realizamos este trabajo con mucho cariño y toda la programación de FETV para poder llegar a ustedes y tratar en la medida de lo posible entretenerlos, formarlos y ayudar a tener una vida de fe plena, con momentos de oración, momentos de catequesis, momentos noticiosos, de entretenimiento y toda la gama que podríamos ir, que incluye también la música que se me estaba escapando. Toda esa gama tratamos de tener entretenimiento sano y prudente para todos ustedes. Pero para que esto pueda seguir adelante, necesitamos que en este año siga y continúe su oración, su sintonía y su apoyo a través de las donaciones. ¿Y cómo usted puede contribuir a FETV en ese aspecto de las donaciones? Bueno, recuerde que nosotros tenemos cuenta en 3 bancos muy concretos. El primer banco, recuerde que usted puede hacer estas donaciones a nombre de la Fundación para la Educación en Televisión, a través del Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país. Ahí puede usted, como aparece en estos momentos en pantalla, ver el número de cuenta, pero siempre recuerde, Fundación para la Educación en Televisión, y desde cualquier parte del país puede hacer su donativo que su corazón indique. El Banco General, recuerde, tenemos cuenta también el Banco General, igual se llama Fundación para la Educación en Televisión, y tenemos ahí en pantalla el número de cuenta, donde usted puede, con una volante de depósito, hacer su donativo. Igual el Banco Nacional, el Banco General y el Global Bank puede hacerlo a través de la banca en línea. Global Bank es otra opción para ustedes que tienen cuenta en este banco, también pueden ir y realizar su depósito. Recuerden, cuando tienen cuenta en los bancos es más fácil porque puede hacerlo en banca en línea, pero si no tienen cuenta, no importa, usted puede llevar el dinero en efectivo y hacer un depósito a nombre de las cuentas. También importante es recordar la aplicación que es muy famosa a través del celular. Si usted tiene cuenta en el Banco General, usted simplemente busque en las aplicaciones que tiene el Yapi. ¿Cómo nos dona a través del Yapi? Simplemente, en vez de buscar en Yapi, usted, ahí aparece en pantalla el tutorial, usted entra a Yapi y ahí está en la parte de aplicaciones, ahí aparece el Yapi, que esto es en banca en línea, y pone enviar. Esto creo que muchos estamos familiarizados porque pagamos cuenta con esto. A través del Yapi no está vinculado un número de teléfono, sino al directorio. Busca la parte del directorio como aparece ahí y busca FETV 05. Ahí inmediatamente le va a aparecer, y el logo, que es importante, y ahí pone el donativo que su corazón indique que usted quiera dar a nuestro canal. Recuerde que lo importante no es el tamaño del donativo, sino el corazón con que usted lo da. Muchas personas lamentablemente se privan de dar un donativo porque piensan que no pueden dar mucho o que dan muy poco. No importa. Recuerde lo que enseña las Sagradas Escrituras, el óvulo de la viuda. Había gente que estaba donando mucho dinero al Templo de Jerusalén y Jesús estaba viendo cuando se donaba, y cuando curiosamente vio una viuda que estaba dando, y dice la palabra que dio un cobre, dice el Señor, esta viuda pobre dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio de corazón y dio lo que tenía. Entonces no creamos que para Dios lo importante es la cantidad, sino es lo que demos, y lo demos de corazón. Bueno, dicho esto, ya hablando, vamos a entrar en materia sobre el tema que vamos a abordar. Estamos todavía dentro del catecismo hablando del credo, y dentro del credo hay una parte que nos habla después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que Jesucristo
descendió a los infiernos. Dice específicamente esto, artículo 5 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice título, Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es lo que habla el artículo. Entonces vamos a explorar y hablar un poco qué significa esto de que Jesucristo descendió a los infiernos. Y para ello vamos a ponerle aquí en pantalla, pedirle a nuestro director que por favor nos ponga en pantalla el numeral 631. Dice el catecismo, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, Efesios 4 del 9 al 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Vamos a ver el siguiente, que es como un canto de la vigilia pascual. Dice, es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Parte del pregón pascual, que hermoso pregón que cantamos nosotros en la vigilia de Pascua. Entonces, vamos a entrar propiamente en materia. Primero, cuando Jesucristo muere, se separa el alma del cuerpo, el cuerpo queda inerme, queda, digamos, como todos los cadáveres. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente, como nos dice la Escritura, el cuerpo lo ponen en el sepulcro, lo embalsaman apresuradamente, dice la palabra, porque se aproximaba el sábado, y ponen a Jesús en el sepulcro y cierran el sepulcro. De hecho, nos dice la palabra que después le ponen una gran piedra y a petición del Sanedrín se pone una guardia romana ahí para evitar que se robaran el cuerpo. De esta forma tenemos, este es el aspecto, digamos, material, ¿no? Eso es lo visible, lo que nos narran los apóstoles. Ahora, ¿qué pasa? Nos enseña nuestra fe en la Iglesia y también conforme a la Biblia, de que el alma de nuestro Señor Jesucristo desciende a los infiernos. Entonces, ahí tenemos que hacer una aclaración. Para nuestra lengua común, para nuestro conversatorio normal, de que escuchamos la palabra infierno, nos imaginamos el lugar de condenación eterna, donde van a ir las personas que rechazan el don de la salvación de Dios hasta el último momento de su vida. Ahí están los demonios, Satanás y los demonios y los condenados. Por lo tanto, generalmente asociamos eso. Entonces, cuando escuchamos la palabra Jesús descendió a los infiernos, entonces podemos caer en una confusión y pensar de que Él fue, después de su muerte, el alma fue a ese lugar de castigo, y no es eso. Lo que pasa es que eso tiene una connotación. Efectivamente, para igual, la palabra infierno se utilizaba para designar lo que estaba, diríamos, debajo de la tierra, como un lugar profundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso fue lo que también se asoció, incluso en algunas culturas, por ejemplo en la griega se hablaba del Hades, que era el lugar de los muertos, pero también un lugar de alguna manera de castigo. Y entonces se asoció a la palabra infiernos, en la traducción también, con Hades, el lugar de los muertos, pero también un lugar de castigo. ¿Qué ocurre? Por eso algunas traducciones dicen, por ejemplo, cuando se hablaba de la iglesia, se dice que el poder del infierno, el poder de la muerte o las puertas del Hades, traducen otros, no podrán vencer a la iglesia, tratando de explicitar este tema que estamos hablando del mal, ¿no? Y del lugar donde Jesucristo, el lugar donde está Satanás y están los demonios. Entonces, aclarado esto, que hay un lugar así y que también para distinguirlo se le llama el infierno en mayúscula como un nombre, ¿no?, propio, y se le llama el infierno. Si se dan cuenta,
nosotros hablamos, el catecismo habla de descendió a los infiernos. Los infiernos se refiere al nombre que ya está traducido, ¿no? Se tradujo del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español, se le tradujo a lo que se llamaba el Sheol, ¿no? O la morada de los muertos. ¿Qué ocurre? En la cultura judía se hablaba de que cuando las personas morían, iban a un lugar que se asociaba, que estaba debajo de la tierra, al lugar donde a los antepasados. Si recordamos la parábola de Jesucristo nos cuenta sobre el rico y Lázaro el pobre, él narra que Jesucristo nos enseña que cuando muere el rico se va al infierno de tormento, pero cuando Lázaro muere no va al cielo, va a lo que llamaban el seno de Abraham. ¿Qué ocurre? Ese lugar que era el Sheol o era los infiernos es donde iban las almas de todas las personas que morían. Sin embargo, en la Biblia se va dando una revelación progresiva. En un principio, este Sheol o este lugar de los muertos era visto como simple y llanamente un lugar donde se tenía una vida no muy agradable, medio tenue, que no tenía la vivacidad de la vida terrena. Entonces se consideraba que la gente lo decía que íbamos a reunirme con los antepasados, así se hablaba. Entonces sí había una cierta, diríamos, conocimiento de que con la muerte no acababa todo, de que simplemente se iba a un lugar y se decía voy con mis antepasados. Y esto es importante de notarlo porque, y hacemos toda esta explicación para que veamos el contexto cultural, histórico en el que se da la revelación y que para que podamos ver cómo es en realidad este lugar. ¿Qué ocurre? Que entonces la revelación fue progresiva. En principio el pueblo hebreo no sabía de la vida eterna, no sabía que había vida después de la muerte, simple y llanamente pensaba de que tan pronto moría, se iba a un lugar, ¿no? O desaparecía. Por eso era tan importante para los hebreos que la bendición de Dios se diera en vida. Esto era muy importante. Entonces, ¿cómo yo sabía que yo estaba amigo de Dios o tenía la bendición de Dios? Entonces usted ve que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Génesis, se hablaba mucho de que tenían muchas ovejas, mucho ganado, muchas propiedades. Esa era la bendición de Dios, porque no teníamos claro el concepto de el premio después de la muerte. Entonces sí, ahí se explicitaba esto. Tenemos que hacer un cambio y después del cambio vamos a seguir contándoles sobre este aspecto que estamos hablando y explicitando sobre lo que era el Sheol o los infiernos, donde Jesucristo descendió después de su muerte. No se vaya, quédese con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el segundo segmento de este programa Catequesis Viviente y estamos hablando de Jesucristo descendió a los infiernos. Estuvimos contando muy someramente cómo se dio este avance cultural, esta revelación. Recuerden, hermanos, que la revelación fue progresiva. Entonces, a veces cometemos el error que queremos leer libros del Antiguo Testamento y no tomar en cuenta que la plenitud de la revelación se da con Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta esta realidad cuando leemos libros del Antiguo Testamento, que no le quita legitimidad como palabra de Dios y palabra de Dios inspirada y su valor de enseñanza con nosotros, pero hay que leerlo a la luz de la revelación de Cristo. Dicho esto, entonces efectivamente el pueblo de Israel fue creciendo en conciencia de que con la muerte no acababa todo, de que había un lugar y empezaron a hablar de morir
e ir a reunirse con sus antepasados. A ese lugar se le empezó a dar un nombre, Sheol, o descender a la fosa. Entonces vemos que, por ejemplo, en los Salmos a veces se habla de que descender a la fosa, que aquellos que descienden a la fosa no te alaban, porque no se tenía muy claro o se pensaba que era una relación, si había una relación con Dios muy distinta, que lo importante de la relación de Dios era con los que tenían la vida terrena, ¿no? Entonces por eso decía el Salmo en ese momento, al nivel de revelación, los vivos son los que te alaban, no los muertos, no los que han bajado a la fosa. Ahí había una cierta, diríamos, conciencia de que sí se iba a un lugar, pero que no. Posteriormente se empezó el Señor empezó a revelar a través de sus profetas de que después de la muerte no era igual para todos, que los que habían vivido en unidad con Dios, habían seguido su ley, sus preceptos, habían sido fieles a Él, no iban a ir al mismo lugar que los que habían vivido de manera, diríamos, pecaminosa, lejos de Dios, rebeldes. Entonces, a esos que iban, sí se les llamaba que iban a un lugar de castigo, que se llamaba infiernos. A los otros empezaron a llamarle de forma diferente, como Jesús le llamó en la parábola, el seno de Abraham, que era un lugar donde estaban los justos. Bueno, ese lugar donde estaban las almas de los justos a la espera del Mesías, es el que llamamos Sheol o los infiernos, y es donde fue nuestro Señor a cumplir una labor, que es lo que vamos a leer ahora en el siguiente numeral. El siguiente numeral nos va a hablar un poco, va a explicitar lo que hemos estado hablando y vamos a verlo mucho mejor explicado por el catecismo. Vamos a ver. Dice el numeral 633 del catecismo de la Iglesia Católica. 632, perdón. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, Hechos 3:15, Romanos 8:11, 1 Corintios 15:20, presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, Hebreos 13:20. Es en el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. 1 Pedro 3:18, 19. Entonces aquí este numeral del catecismo ya nos explica ese sentido. Jesucristo muere y padece la muerte igual que, como dice el catecismo muy bien, igual que todos los hombres. Y va a la morada de los muertos, por decir así, explicando de esta manera como un lugar. ¿Pero qué va a hacer ahí? Nos dice el catecismo. No va a pasar el rato a esperarlo, va, dice, a llevar la buena nueva del Evangelio. Va a rescatar, dice la palabra de Dios, estas almas que de alguna manera se mantenían encarceladas. ¿Por qué encarceladas? Porque no podían ir a su destino eterno, los justos, a la presencia de Dios. Y eso se debía a que hasta que Jesucristo no pagara la deuda impagable para ningún ser humano ni para todos los seres humanos, que era la separación que el pecado del hombre había hecho para con Dios, Jesucristo, como verdadero Hijo de Dios, Dios hecho hombre, paga nuestra deuda y permite, o dicho de manera coloquial o de manera simbólica, abre las puertas del cielo para que todas estas almas que estaban esperando, las almas de los justos, antes de su venida, antes de su encarnación, pudieran entrar al cielo, a la presencia de Dios en plenitud. Ese es el sentido que nos presenta el catecismo y la razón por la que Jesucristo desciende a los infiernos, que es un poco lo que nosotros celebramos, conmemoramos el momento que llamamos nosotros el Sábado Santo. El viernes, a partir de las 3 de la tarde que Jesús muere, celebramos, ¿no?, que Jesús entregó el Espíritu. A partir de ese momento, Jesucristo no va, según nos enseña el catecismo y la Biblia, no va al cielo, sino que va a ese lugar, la morada de los muertos, y va a esto. Miren lo que más nos explica sobre este tema el siguiente numeral del catecismo, que nos va a ahondar sobre esa morada de los muertos. 633 dice:
La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, Filipenses 2.10, Hechos 2.24, Apocalipsis 1.18, Efesios 4.9, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Salmo 6, de 6, Salmo 88, del 11 al 13. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos malos o justos. Salmo 89, Salmo 49, 1, Samuel 28, 19, Ezequiel 32, 17 al 32. Lo que no quiere decir que su muerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola, que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Lucas 16, 22, 26. Efectivamente, aquí vemos que el catecismo explicita más lo que hemos estado hablando de lo que era la morada de los muertos, que allí llegaban las personas cuando morían. Los justos iban a un lugar que se le llamaba coloquialmente el seno de Abraham, los otros iban a un lugar de castigo, que claramente les invitamos que lean la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Para que vean cómo Jesús nos explica claramente esta realidad espiritual. Y entonces sí, uno estaba padeciendo los castigos y el otro estaba de alguna manera en un momento, no de plenitud, pero sí de cierta paz y alegría y solaz, por decirlo así, ¿no? Entonces, a la espera, pero sí, estaban a la espera de que Jesucristo pagara la deuda de todos nosotros para que pudieran entrar al cielo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque esto nos complementa todo lo que hemos estado hablando acerca de por qué Jesucristo, nos dice el catecismo y nos dice la Biblia, descendió donde estaban los espíritus encarcelados, que es la forma como la Biblia lo describe. Estos espíritus encarcelados no se refería, vuelvo y repito, ni a los demonios, ni al diablo, ni a los pecadores que estaban en el lugar de castigo, sino a los justos que estaban a la espera. Dice el siguiente numeral del catecismo. Vamos a pedirle al director que nos ponga el siguiente numeral, 634, que nos habla, nos continúa hablando de este tema. Dice: hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva, primera de Pedro 4:6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico y la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora de todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque efectivamente ahí viene otra enseñanza importantísima de esto de Jesús descender al Sheol. Y es lo que el catecismo nos indica, que Jesucristo no murió solo por usted, por mí, o vamos a verlo de otra manera, que es una pregunta que a veces se da de manera recurrente, que es: si Jesucristo murió en un momento de la historia, ¿qué pasó con todas las personas que murieron antes de su venida aquí a salvarnos de su obra redentora? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, aquí el catecismo vuelve y nos aclara que este descender a los infiernos significa que la obra redentora cubre a todos los hombres, desde el primer hombre, como nos revela la Biblia, Adán, hasta el último hombre que exista por voluntad de Dios. Todos están bajo la redención de Cristo. Depende de cada uno de estas personas aceptar el regalo de la salvación de Dios o rechazarlo. Pero los que lo aceptan antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo van a salvarse, pero por Cristo. Nadie entra al cielo sino por la salvación de Cristo. Por eso dice en los Hechos de los Apóstoles: no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual podamos salvarnos, el de Cristo Jesús. Y eso involucra a todos los seres humanos. Por eso nos dice el catecismo con toda claridad que habla de todo tiempo y toda área geográfica. Es decir, dicho de otra manera, esto involucra que todas las personas que se salven, incluyendo los que no pertenezcan de manera explícita a la fe cristiana, a la fe católica, pero que
por su vida de acuerdo a su conciencia, como nos enseña la carta a los romanos, que los que viven pues, de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a la ley que Dios puso en su corazón, son ley para sí mismos y van a ser juzgados por Dios. Y lo que dentro de ellos, a pesar de no conocer el Evangelio y morir en esas circunstancias, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios le concederá la salvación, pero por Cristo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, ningún otro ser humano, personaje histórico, religioso o no, puede otorgar la salvación, solo Jesucristo. Así que cualquier persona que reciba la salvación la va a hacer gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, póngase a pensar todas las personas que podían estar, vamos a poner en el Antiguo Testamento, en el Sheol, estas personas eran personas, no todos eran parte necesariamente del pueblo de Israel. Ahí podía haber personas de cualquier pueblo y nación, los justos de las naciones, gente que vivió acorde a la voluntad de Dios y que efectivamente recibieron o van a recibir la salvación. Entonces, dicho esto, este aspecto también es importante para que entremos en concordancia con lo que hemos estado hablando de lo que es el Sheol, de lo que es de Jesucristo después de la muerte, desciende allá las almas que están esperando la redención plena y que esto indica, como dice el catecismo, la universalidad en el tiempo y podríamos decir desde el punto de vista geográfico de todos los hombres de pueblo y nación, todos los seres humanos de pueblo y nación que van a recibir la salvación gracias a nuestro Señor. Entonces, dicho esto, ya terminamos el segundo segmento y justo a tiempo para que después de la pausa regresemos con un reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos va a hablar de este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del tercer segmento del programa y vamos a pedir a nuestro director que nos ponga el video o el reportaje, como le llamamos nosotros, donde José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de Alicante, nos presenta o nos comenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 125 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor, para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Como sabéis, existe ese artículo, ¿no?, en el credo, y descendió al lugar de los infiernos, y descendió a los infiernos, dice el credo. Bueno, ¿qué significa eso de descendió a los infiernos? Estamos hablando de qué acontece en esas 40 horas, os decía el otro día, 40 horas más o menos, que acontecen entre la muerte de Jesús en el Calvario y la resurrección de Jesús. Son horas aproximadas porque no sabemos, ¿no?, la hora exacta, así como sí sabemos la hora exacta de su muerte, no la de su resurrección, antes del alba. En ese tiempo intermedio se ha producido la separación de alma y cuerpo. El cuerpo está reposando en el sepulcro y el alma humana de Jesús unida al Verbo, unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ese Jesús encarnado desciende dice a los infiernos. Los infiernos no hay que entenderlos en el sentido del lugar de la condenación eterna. Algunas traducciones también hablan de el Seol. El Seol era
entendido por los judíos el lugar en el que los muertos, los fallecidos, estaban en un lugar esperando una redención, esperando una salvación. Para entendernos, para entender esta expresión, hay que decir que el cielo no había sido inaugurado hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todas las almas de los fallecidos antes de Jesucristo, incluso, ¿no?, las de las personas que vivieron de una manera justa, Abraham, por ejemplo, Abraham o los profetas como Elías, Eliseo, ¿no?, todos aquellos que murieron antes de Cristo todavía no habían podido, ¿no?, disfrutar de la visión beatífica en el cielo. El cielo no se había inaugurado. Es Cristo el que con su muerte y resurrección abre la puerta de la salvación. Hay un texto maravilloso, me parece a mí, que explica que esta escena de los justos del Antiguo Testamento que están esperando que alguien abra las puertas del cielo, ¿no? Está en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, escrito en ese lenguaje apocalíptico. Dice, ¿no? Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ese libro al que se refiere es el libro de la vida, pero que estaba sellado, que nadie había abierto todavía, ¿no? Y vi un ángel poderoso que pregonaba con voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie capaz de abrir el libro. Pero uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él es capaz de abrir el libro y soltar sus sellos. Y entonces escuchó ese himno, ¿no? Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria y el poder. Él es digno de abrir el libro y soltar sus sellos. Bien, esa imagen de Apocalipsis habla de abrir el libro de la vida, es decir, todos aquellos que habían muerto antes de Jesucristo estaban escritos en el libro, pero el libro no había sido abierto. Es Jesucristo el que con su muerte y resurrección abre el libro de la vida. Por lo tanto, el descenso al Seol, al lugar en el que reposan todas las almas de aquellos que habían fallecido antes de él, es como tomarlos sobre sí. Hay imágenes en las que Jesús carga, ¿no?, como quien carga la oveja sobre sus hombros, está tomando las almas del Antiguo Testamento y llevándolas, ¿no?, a las puertas del cielo. Hay un hecho muy curioso. Cuando uno va a visitar Tierra Santa, descubre que debajo del Monte Calvario, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, debajo del Monte Calvario, donde está la roca en la que Cristo fue crucificado, uno desciende unas escaleras muy empinadas y debajo está la tumba de Adán. Es curioso, ¿no? La tradición quiso localizar la tumba de Adán debajo del lugar en el que Cristo había sido crucificado. Con eso, ¿qué es lo que se quiere significar? Se quiere significar que Jesucristo, la sangre de Jesucristo cayó sobre los restos de Adán y les redimió. Hemos visto muchas calaveras puestas al pie de una cruz, ¿no? Es la sangre de Cristo que redime a Adán, a Eva y a todos aquellos, ¿no?, a todos aquellos que esperaban a alguien que abriese el libro y soltase sus sellos, y que era el libro de la vida, ¿no?, y que inaugurase el cielo. Eso es lo que acontece en esas 40 horas aproximadamente, ¿no?, en ese tiempo de espera de la resurrección. Muy bien, hermanos, después de este resumen excelente, esta explicación que el Monseñor nos hace, que tiene una gran pedagogía y obviamente profundo conocimiento de lo que estamos hablando, de Jesucristo descendió a los infiernos. Ahora vamos a continuar nosotros, podríamos decir ya, dándole forma final y hacer como un resumen de este aspecto del catecismo que dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Y para darle ya culminación, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el último numeral que vamos a comentar el día de hoy. 635, Cristo, por tanto,
bajó a la profundidad de la muerte, Mateo 12:40, Romanos 10:7, Efesios 4:9, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y la que la oigan vivan, Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, Hechos 3:15, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud, Hebreos 2:14-15. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, Apocalipsis 1:18, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, Filipenses 2:10. Muy bien, hermoso numeral que diría yo nos hace un excelente resumen de lo que hemos estado hablando. Quisiera retomar puntos muy concretos de lo que nos dice el numeral. Primero, recordemos que nos dice que Jesucristo murió para con su muerte aniquilar la muerte. Este juego de palabras nos parece interesante porque está rico de contenido, aunque pareciera que fuera una cacofonía, ¿no? Estamos muerte, muerte, muerte. Pero lo que nos explicita el catecismo con esto, o nos explica, es que Jesucristo, al morir por nosotros, lo que hace es pagar la deuda que nos mantenía a nosotros esclavizados a dos conceptos. Uno, a la muerte material, a la separación del alma del cuerpo. El hombre no desconocía efectivamente cuál iba a ser su destino eterno. Segundo, nos abre y nos certifica la oportunidad a una vida eterna. Eso significa de que nosotros mismos, ¿no?, vamos, el yo, por decirlo nosotros, vamos a estar en un lugar, los que aceptemos la obra de salvación, en el lugar de felicidad eterna con Dios. Y finalmente, con la muerte, Jesucristo también nos gana la resurrección, que es que ya no solo en el aspecto espiritual nuestra alma va a estar allá, sino que cuando Él decida al final de los tiempos, cuando Él restablezca y restaure todo lo que el pecado dañó, nuestros pecados dañó, parte de esa restauración va a ser que nuestro cuerpo se va a unir al alma y vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma. Entendiendo esto, por lo tanto, la muerte de Cristo aniquiló tres muertes. La muerte por el pecado, que era la separación de nuestra vida actual de Dios, porque al unirnos a Cristo y aceptar su salvación, nos reconciliamos con Dios y nuestra muerte espiritual acaba. Nuestra muerte material, que es la que todos padecemos, va a ser temporal, porque efectivamente vamos a estar durante un tiempo el alma separada del cuerpo, pero al final se va a unir, aniquilando la muerte natural de manera definitiva. Y finalmente, la muerte eterna queda lejos de nosotros, y estamos hablando en los que aceptan el plan de salvación, y vamos a tener vida eterna, porque recuerden que el infierno o el castigo se llama muerte eterna o segunda muerte. Entonces, ahí vemos estas muertes que fueron aniquiladas, por eso hizo Cristo con su muerte, aniquiló nuestra muerte. El otro aspecto importante está con que dice que la carta al hebreo dice que los seres humanos estábamos esclavizados a causa de la muerte y nos tenía dominado el diablo. Entonces algunos preguntarán, bueno, ¿y cómo será eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, póngase a pensar usted que si usted no cree en la vida eterna y usted piensa que esta vida es lo único que tiene, así viven los pecadores, así viven los paganos. Y cuando me refiero a los pecadores, todos somos pecadores, me refiero a los pecadores impenitentes, aquellos que simple y llanamente pecan y no les importa Dios, ni ley, ni nada. Ellos viven como decimos acá en nuestro país, como le da la gana, sin ley, ni Dios, ni nada. Bueno, estas personas lo hacen de esta manera porque en su mente no hay ni vida eterna, ni castigo eterno. Entonces dice, lo que me quedan son los años de vida y ya. Entonces hay que vivir
y aprovechar al máximo de manera egoísta esta vida. Entonces sí, efectivamente, tiene todo el sentido del mundo que si no hay vida eterna, si no hay cielo, no hay infierno, las injusticias que se cometen en este mundo no tienen sentido. Sí, ¿por qué vivir sacrificándose? ¿Por qué negarse a sí mismo? ¿Por qué entregarse a la virtud? ¿Por qué hacer el bien? Si en esta vida parece que no se arreglan las cosas, parece que el mal está dominando, parece que no va a haber justicia plena. Y efectivamente, frente a esa circunstancia, al Jesucristo establecer de que esta vida no es el final, sino que al contrario, es una pequeña parte, un suspiro. Por eso San Pablo dice que hay que vivir como si no tuviéramos bienes, porque esta vida pasa. Jesucristo vino a liberarnos de esta apremiante esclavitud que es la vida terrena, para mostrarnos la vida eterna y vivir con los ojos puestos en esa vida eterna. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber compartido con ustedes otro comentario más del Catecismo de la Iglesia Católica aquí en este su programa Catequesis Viviente en FETV, el canal de la misericordia. Se despide de ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que los invita a mantenerse en la programación de nuestro canal y que nos vemos próximamente en otro programa más de Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.